para la Universidad Católica Santo Domingo. Es un verdadero placer y un honor contar con la presencia de todos ustedes en la continuación de los diálogos presidenciales. En esta ocasión, de nuevo, esta universidad sirve de escenario para que los aspirantes a dirigir los destinos de la nación en el cuatrenio 2016-2020 presenten a la academia los puntos principales de sus planes de gobierno en el cuatrenio 2016-2020. Permítame presentarles la mesa directiva que encabeza en esta noche, y me es un honor y un placer para mí presentar a un amigo, a un dirigente político nacional de mucha experiencia, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata PRCD, el licenciado Atuey de Camps. A su derecha, la derecha del licenciado de Camps, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta universidad, el doctor Román Áquez Tirán. A la izquierda, el licenciado de Camps, el decano de la Facultad de Economía de esta universidad, licenciado Jorge Valls. Y en el extremo izquierdo, el maestro de ceremonias y moderador principal de estos debates, diálogos jurídicos, el licenciado Nelson Espinal. Para darles la palabra de bienvenida a esta continuación de los debates presidenciales estilo diálogos en la Universidad Católica Santo Domingo, lo dejo con el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Román Áquez. Muchas gracias al profesor Jorge Juncar, docente de esta Universidad Católica Santo Domingo, específicamente de la Escuela de Derecho. Gracias por permitirnos dirigirnos a ustedes para estar en una noche muy especial en la continuación de los diálogos presidenciales coordinados por esta Universidad Católica Santo Domingo y por el Grupo Santo Tomás Moro. Preside la mesa el licenciado Atuey de Camps, que es el sexto candidato a la presidencia de la República Dominicana que pasa por este escenario para dialogar sobre su plan de gobierno con énfasis en los derechos fundamentales. Los diálogos presidenciales, como hemos dicho anteriormente, son la plataforma para la cultura de los debates, para que los ciudadanos puedan tener directamente de los políticos que aspiran a presidir el Estado las respuestas a sus inquietudes. Esta es la plataforma para la consecución legal de los debates. Nosotros esperamos que para las próximas elecciones del 2020 esto se esté realizando no de manera individual, sino colectiva, con todos y cada uno de los candidatos y candidatas. Por aquí han pasado Pelegrín Castillo el 27 de enero, el 9 de febrero Elías Recín Chávez, el 17 de febrero Soraya Aquino, el 25 de ese mismo mes Minú Tavares Mirabal, el día 3 de este mes Luis Abinader. Hoy nos honra el licenciado Atuey de Camps. El próximo jueves tenemos a Guillermo Moreno y le hemos cursado la invitación de enero de este mes, al igual que a todos, al presidente Danilo Medina, que es el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, nuestra universidad, el Grupo Santo Tomás Moro y todos los que se sientan acá en los diálogos, estamos poniendo cotejos. Hoy le ponemos el cotejo a Atuey de Camps. Muchas gracias por acompañarnos. Pero antes, el moderador, fue que me emocioné, pero antes les presento al moderador que debe explicar los detalles de la logística, que es el profesor Nelson Espinal Valls,
para quien pide un aplauso, y después iba a presentar con todas las de la ley a nuestro invitado especial, Atuey de Camps. Muy buenas noches. En términos personales, para mí es un honor tener a Atuey de Camps Jiménez y a viejos amigos. Nos une la historia. Les quiero hacer esta anécdota del licenciado de Camps Jiménez para que conozcan quién es. Siendo secretario de la Presidencia de la República en el cuatrenio 1982-86, y mi padre, el Procurador General de la República, Américo Espinal Huete, mi madre siempre trabajaba con la reforma carcelaria desde años atrás, y siendo ella esposa del procurador, trabajó con más fuerza, con más ahínco en la reforma carcelaria. En una de esas navidades, creo que del 84-85, en una de las fortalezas donde estaban los presos, el general de la fortaleza no dejaba pasar el camión con los alimentos, las bebidas y la música. Mi madre recurre a su esposo, el procurador, y mi papá no le hace caso. Ay, Daisy, déjame tranquilo. Y mi mamá dice, yo sé lo que voy a hacer. Yo voy a llamar a Atuey. Llama al licenciado de Camps, le explica lo que está pasando y que hay un general alzado. Y el licenciado de Camps llama al general y le dice, general, usted no quiere dejar pasar el camión porque supuestamente hay un arco que no deja pasar el camión. Óigame bien, si usted tiene que derrumbar el arco, derrúmbelo y después vuelve y lo pone, pero la fiesta va. Ese es el licenciado Atuey de Camps. Nació en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, el 29 de junio de 1947. Es hijo del diplomático, legislador y músico destacado Miguel Ángel de Camps y de la profesora Ofelia Jiménez Jerez. Atuey de Camps es doctor en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Planificación Económica y Desarrollo en el Instituto para el Desarrollo del Área Iberoamericana. Su activismo político se inicia con la misma llegada del Partido Revolucionario Dominicano al país en 1961. Fundó el Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista FREN. En el año 1965, en abril de 1965. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos y tuvo el honor de leer el panegírico en el velatorio del dirigente y compañero estudiantil Amin Abel Hasbún. En el año 1978 fue electo diputado. En el 1982 fue el secretario de la presidencia del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Durante las crisis internas del PRD de finales de los 80 y principios de los 90, siempre estuvo al lado de José Francisco Peña Gómez, fungiendo como secretario general del partido y jugando papeles importantes tanto en las negociaciones internas como en los diálogos con otros partidos. En el periodo de gobierno del PRD 2000-2004 se opuso a la reforma de la Constitución que restablecía la reelección inmediata, impulsada por su compañero de partido y en ese entonces presidente de la República, Hipólito Mejía. Finalmente, en el 2004, Atuey de Camps Jiménez, entonces presidente del PRD, renuncia a esa organización y en el 2005 funda el Partido Revolucionario Socialdemócrata, partido por el que hoy es candidato a la presidencia. Sin lugar a duda,
un verdadero peñagomista de nuestra nación. Este proceso, el licenciado de Camps hablará por unos 15 a 20 minutos y hablará de su programa mínimo de gobierno, el cual está aquí escrito impecablemente. Más adelante pasaré yo al podio a aquel lado mientras el licenciado de Camps se queda acá y recibiremos la pregunta de ustedes. Les recordamos y pedimos que la pregunta debe estar por escrito, de manera legible, y poner su nombre. Si no ponen su nombre, la pregunta no será leída. Y al final tendremos una pregunta de nuestra parte de la moderación. Damas y caballeros, con ustedes el licenciado Atuey de Camps Jiménez. Lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a esta joven universidad, joven y experimentada, porque fue formada por personas muy bien entrenadas en las distintas áreas en que se han ocupado, y especialmente cuando oía lo de Tomás Moro, obviamente la Iglesia Católica de Santo Domingo, y llena un vacío que es importante de parte de esta universidad. Agradezco a todos los integrantes de la mesa directiva que han tenido la cortesía de acompañarnos, de invitarnos y hasta de tocar temas que tienen relación con quien habla. Lo primero que tengo que decir es que siendo candidato presidencial no pueden necesariamente verme como una persona poco accesible, porque para mí es un sacrificio haber aceptado el cargo de candidato presidencial. Y para el compañero Rafael Gamboa Cordero, que es mi acompañante como candidato a vicepresidencial, es parte de la historia dominicana como luchador incansable que ha sido. En el día de hoy, los compañeros Cartagena y otros han logrado imprimir esto, que por supuesto no hay que buscar pajuelos, sino lupa, que se parece a la escritura de la tarjeta de crédito, para que nadie la lea. Por supuesto le clavan los impuestos ahí a uno. No voy a leer los 27 puntos. Los 27 puntos coinciden con el juego. El juego de béisbol tiene 27 innings, ¿no? Out. 27 outs. Y como tal, nosotros planteamos estos puntos. Voy a leer algunos porque es importante que ustedes sepan el criterio que tenemos sobre algunos aspectos de la vida nacional y política. Zuncar y Espinal dijeron que don Américo Espinal, dicho sea de paso, era una gran persona, muy amiga de mi padre y muy amigo nuestro. Fue el Procurador General de la República del gobierno del doctor Salvador Blanco, de quien era íntimo amigo.
un hombre muy responsable y que le tocó jugar un papel muy importante. Salvador Jorge Blanco, un hombre tal vez de no mucha experiencia en los manejos de Estado, pero la historia sindical se ha en gran parte reivindicado, porque la acusación de Balaguer fue una acusación realmente tonta. No digo que no hubo corrupción, los hubo, pero obviamente nada se iguala a lo actual ni a lo que le ha sucedido. Bien, en estos puntos, por ejemplo, punto número 1, compromiso con la no reelección presidencial. La reelección y la corrupción van parejas y por supuesto contribuye a dañar el sistema. Ese es el punto número 1. Punto número 2 de nuestro programa mínimo de gobierno: la corrupción. Dice así: el Estado no será más un botín de guerra, ni será presa de políticos inescrupulosos. El que mete los pies debe irse para su casa. El que mete la mano debe ser sometido a la justicia. Reimplantaremos la cultura de hacer las cosas bien. El peso de la ley debe caer de modo ejemplar sobre todos aquellos que burlen la confianza y los dineros del pueblo. Para lograr este objetivo se impulsará la iniciativa legales necesarias, eliminando tecnicismos legales y la influencia política en los tribunales de la República, de forma tal que garantice el respeto a los recursos del pueblo, reivindicando el dispuesto en el artículo 5 de la Constitución del año 1963. La Constitución más progresista que conoce la República Dominicana. Mi padre fue uno de los constituyentes. Y creo que don Américo también fue diputado por Santiago. Efectivamente, que en gran parte se inspiró la Constitución del año 40 en Cuba, básicamente, en la que Juan Bosch trabajó siendo exiliado político. Compromiso número 3, el 8% para la educación. Se aprobó el 4%, planteamos el 8%. Yo dirigí la lucha del medio millón en la universidad. Me costó cárcel, sacrificio, pero logramos derrotar a Balaguer. Y por supuesto, ¿qué cosa logramos? Un comedor universitario, guagua para la universidad. Logramos mejorar la situación del profesorado y que no se subieran los precios de la inscripción ni del ingreso a la universidad. Creo que todavía eso se mantiene. En aquella época eran 15 pesos la inscripción por materia. En definitiva, por supuesto, había que mejorar la calidad docente, había que hacer planes de estudio, y yo trabajé 4 años en la Comisión de Reforma Universitaria para también lograr una serie de cosas de la universidad hacia el pueblo. Creo que eso ha sido un factor de inspiración para muchas universidades. No niego la trascendencia que tiene el ejercicio de las universidades privadas, la saludo, y todo lo que sea educación debe ser bien acogido. Cuando yo planteo un 8%, todavía no llego al 10% que tienen países como Suecia, como Noruega y como otros países
que al estudiante se le paga, pero el estudiante tiene que saber que tan pronto luego como se gradúe, tiene que empezar a pagar. Y así es la vida. Yo cogí en la Fundación de Crédito Educativo un préstamo para irme a estudiar a España, donde gané una beca por concurso de méritos. Y cuando llegué al país, que ingresé a la universidad como profesor, donde ejercí la docencia por 11 años, el primer cheque me afectó. Empezó el descuento de la Fundación de Crédito Educativo y, por supuesto, yo entendía que era correcto también devolverle al país parte de lo que el país me había dado. Por supuesto, tengo más de 50 años de los 68 que tengo sirviéndole al país, no sirviéndome del país, sino sirviéndole. Bien, entonces el 8% mínimo para la educación. Está el tema del salario de los maestros, la canasta familiar, la salud, los médicos quirúrgicos viajeros, el banco de sangre regional, la agricultura, la industria, la energía eléctrica, la creación de empleo y desarrollo de las pymes, la Fuerza Armada y la Policía Nacional, los soldados y oficiales de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional están recibiendo un salario de miseria, poco digno de la función que representan, insuficiente para costear sus alimentos y la educación de sus hijos. Por ello, el nuevo gobierno se compromete a mejorar estas condiciones, dignificando los salarios de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Asimismo, nos comprometemos a mejorar las pensiones de nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en posición de retiro. El nuevo gobierno hace compromiso firme de construir, en coordinación con el Ministerio de Educación, los centros de formación laboral acelerada que permita al policía y al soldado ser dotado de una profesión técnica adicional que a la hora del retiro le lleve tranquilidad y le brinde seguridad a los ingresos para él y su familia. La brecha digital. El mundo cambia y las nuevas tecnologías están en constante progreso. El pueblo dominicano no puede ser indiferente a ese desarrollo y a las facilidades educativas que genera el Internet. El nuevo gobierno se compromete a disminuir la brecha digital, auspiciando el desarrollo tecnológico y colocando el Internet al alcance del pueblo, fomentando una sociedad de oportunidades para todos. Compromiso para la mujer, la igualdad de géneros. Y aquí ampliamos ampliamente ese compromiso. Compromiso para la juventud. La juventud dominicana requiere de oportunidades. De ese modo respondemos a la desesperación que se ha apoderado de muchos miembros de la familia dominicana al desafiar las aguas del Mar Caribe en procura de sustento económico necesario para su familia. Por ello, el nuevo gobierno tiene que poner énfasis en el primer empleo para la juventud. ¿Cuántos jóvenes no se gradúan y cuando se gradúan no tienen trabajo? Ese es un problema que los gobiernos dominicanos tienen necesariamente que ocuparse del primer empleo, de las facilidades y, por supuesto, de estimular la preparación. Cuando usted se gradúa, tiene que seguir siempre aprendiendo y esa es una gran condición. La igualdad de géneros es un factor clave
la violencia contra la mujer ha hecho crisis en la República Dominicana y como tal debe necesariamente que merecer todo el cuidado posible. Seguridad ciudadana. La violación, los robos, los secuestros, los asesinatos han alcanzado niveles sin precedentes en el país. La contaminación de este mal ha perforado hasta las instituciones públicas encargadas del orden, generando inseguridad e inestabilidad ciudadanas. El nuevo gobierno se compromete a asumir con carácter de urgencia la solución de este malestar nacional, impulsando la educación y preparación psicológica y científica de los secretariados del orden público, adiestrándolos en las nuevas tecnologías acorde con el progreso, las cuales han sido empleadas con éxito en otras sociedades. Por supuesto, estas acciones deben ir acompañadas, combinando con el Poder Judicial, que debe suplir la administración de justicia de modo correcto, sin privilegios y sin impunidades. Una justicia impartida a destiempo no se llama justicia, en absoluto. Bien, la corrupción judicial, las cortes, las altas cortes y sus funciones, el narcotráfico y el uso de estupefacientes, el daño que ha generado al país y a la juventud, la administración pública, la minería, mi vivienda. Poseer una vivienda es un sueño de toda familia dominicana. El gobierno debe dar facilidades de titulación de acuerdo a la ley para convertir en sujeto de derecho de propiedad al poseedor de una vivienda o solar. La concertación entre el futuro propietario de la vivienda y el gobierno debe estar acompañado de una gestión comunitaria que permita la integración del futuro propietario de la construcción de su casa. El nuevo gobierno deberá brindar facilidades de tierra, materiales y asesoría para la construcción de estas soluciones habitacionales. Asimismo, deberá suplir las calles, contenes, cloacas, pozos sépticos, agua potable y energía eléctrica que se requiera. La construcción de vivienda económica será una de las prioridades del nuevo gobierno. Migración. El nuevo gobierno debe realizar un censo correcto de quienes residen en la República Dominicana, dotando a quienes viven en el país de un carnet de identidad o cédula que los identifique para de ese modo garantizar nuestra seguridad y al mismo tiempo lograr una mayor eficiencia en los controles de salud. Aprovechamos nuestra frontera para establecer mercados permanentes que beneficien nuestra industria nacional, siempre bajo los estándares de respeto a la soberanía dominicana y a los derechos humanos. Quiero contar una anécdota sobre esto. Un día que yo fui a visitar a Balaguer, ahí en la Máximo Gómez, había una zanja enorme frente a la casa, que además larga, llegaba hasta el malecón. Cuando yo entré al despacho del doctor Balaguer en la segunda planta, me dijo Balaguer: gane puntos y solidarícese con el tema de la inmigración. Y yo no empezaba a hablar con Balaguer. Dice: solicite una carta de ruta para que el paso de los haitianos tenga que tener una carta de cada una de las provincias antes de llegar a Santo Domingo.
Yo acabo de entrar aquí y frente a su casa, siendo usted presidente, observo una gran cantidad de haitianos que están trabajando en la zanja esa, o cloaca y demás. Y efectivamente, esa es una obra pública que yo no sé por qué nada más se utilizan haitianos. Yo sí sabía, ¿no? Los pobres haitianos les pagan menos y los explotan más. Entonces le digo yo, usted, doctor Balaguer, escribió la isla al revés. Y usted conoce muy bien porque manejó cuando el chapeo y la matanza fue el abogado en Naciones Unidas que finalmente logró la compensación en un gran éxito que usted tuvo, en donde con menos de 2 millones se pagó el daño que se produjo a los derechos humanos. Yo creo, doctor Balaguer, que ese es un tema que tenemos que tocar luego y no ahora, porque yo he venido a esto y a esto y a esto. No quise seguir ya porque creo que le había dicho suficiente. Pero fíjense que los gobernantes dominicanos se comprometen a hacer una serie de cosas y luego se les olvida. Porque eso que planteó Balaguer, lo único que tenía que hacer es construir almacenes en Jimaní, en Dajabón, en Villapiña. ¿Para qué? Para que la industria privada, el comerciante privado, ponga su negocio y el haitiano pueda comprar cruzando la frontera sin necesidad de llegar más allá a otra provincia. Le dije a Balaguer, doctor Balaguer, si ahora hay que pagar peajes, figúrese usted, si en cada provincia se pone un control, los peajes que habría que pagar. No pudo responderme. Bien. Los dominicanos ausentes, con eso le ha hecho de todo. Se le ha portado, se le ha engañado, y lo que menos se ha hecho es cumplirle a los dominicanos ausentes, que están no porque quieren estar aguantando el frío, sino porque la vida los lanza a mejorar sus condiciones económicas. El deporte, los ayuntamientos, las alcaldías, las obras públicas, por ejemplo. Fíjense lo que nosotros decimos sobre obras públicas. Obras públicas, el sistema vial de la República Dominicana debe ser preservado y mejorado. El nuevo gobierno deberá velar por un sistema de transporte eficiente. La adquisición de autobuses y vehículos y su distribución deberá hacerse con la debida transparencia. Nuestras carreteras troncales no deben ser enajenadas ni convertirse en pasto de intereses espurios que negocien peajes para beneficiar o beneficios privados con propiedades estatales. El nuevo gobierno brindará facilidades a la inversión privada para la construcción de nuevas carreteras bajo el concepto de concesiones justas de peaje. El nuevo gobierno debe mejorar todo el sistema de caminos vecinales y carreteras secundarias en el país. Las circunvalaciones de Baní, Higüey, Azua, Moca y San Francisco, Macorís y Santiago constituyen prioridades urgentes. El sistema de contratación de obra pública debe tener transparencia total, señores. Víctor Rúa fue el ministro de Leonel Fernández Reina. Al pueblo dominicano se les engañó. No se dijo que Leonel Fernández Reina había hecho acuerdos a través de Víctor Rúa, acuerdos sombras, para privatizar prácticamente los peajes de carretera, y que había un peaje
Sombra, la carretera de Samaná y en otros lugares más, en donde todos nosotros y el pueblo dominicano paga 2.000 millones de pesos anuales porque finalmente no hubo todo el tránsito vehicular ni de pasajeros que los peajes se requerían. Esa es una gran estafa. Esa estafa se hizo con el 6 de noviembre y se quería hacer también con la autopista Duarte. Tengo que reconocer que Danilo Medina, por lo menos la de Samaná, no ha podido con ello y el país sigue pagando lo que no debe de pagar en función de la corrupción. Pero la 6 de noviembre pagó una cantidad de dinero y la recuperó. Y eso es saludable. Como es saludable y penoso también el tiempo que ha permitido, que se ha dilatado el tema de Bahía de las Águilas, cuando todo el país sabe muy bien que esas son tierras del Estado, hechas por un bandido del doctor, un bandido que trabaja con el doctor Balaguer, apellido Guzmán, que era el director del Instituto Agrario Dominicano, pero un bandido de tomo y lomo. Ese señor fue el que vendió los títulos de Bahía de las Águilas. Y por supuesto, hay también que procurar ver quiénes fueron los compañeros de esas barbaridades y demás. Sigo, este es un programa mínimo, hay un programa máximo y siempre tiene un aspecto abierto, que es recibir cualquier sugerencia para mejorar ese programa de gobierno. Yo creo que me he llegado más o menos a los 20 minutos y ahora les quiero decir lo siguiente. Háganme la pregunta que ustedes quieran. Yo no tengo problema con eso. Aquí va la primera de parte de Henry Capellán. Henry, por favor, muy bien. Muy bien. Licenciado Decans, ¿cómo usted puede reducir la brecha digital? ¿Qué acciones específicas se deben implementar para democratizar el uso del Internet? Mire, yo creo que el Internet debería ser gratis. Y para eso, sencilla y llanamente, el Estado tiene facultad para poder hacerlo. Y usted con la fibra óptica ahora le da, como las troncales, ahora mismo está a 150 de velocidad. El Internet, digo a 100 y creo que a 150, y sigue caminando. El 4G sigue el asunto. Y la verdad es que las instituciones del Estado, y específicamente, ahí hay una que se llama Indotel, que tiene recursos para eso, y que puede y debe de hacerlo. Que dicho sea de paso lo prometió, pero no lo ha cumplido. Que los intereses se mueven, claro. Usted está viendo lo que está diciendo la campaña norteamericana, el señor Trump por un lado y el señor Barney por otro, donde dice que Wall Street fue el que armó la gran crisis. Y cuando usted observa que un funcionario de Wall Street gana en un año 20 millones de dólares, usted se da cuenta hasta dónde llega la situación del poder que ejerció en Wall Street
grandes figuras o figuras que se hicieron multimillonarias y que finalmente ahora se está pidiendo una penalización en términos de impuestos, básicamente. No es difícil, sino muy por el contrario, muy fácil. Las autopistas de las comunicaciones y las facilidades para el Internet. Y, por ejemplo, usted va a Corea del Sur, ya no se usan cuadernos, lo que se usa es la tableta. El gobierno le entrega una tableta a cada estudiante. A cada estudiante. Además de la gratuidad del Internet. Usted sabe que ahora, aquí tengo yo a parte de mis hijos. Yo pregunto cualquier cosa a la hora de la comida, lo que sea. Y ellos con el bendito teléfono inteligente ahora saben todas las respuestas del mundo. Claro, no son ellos, es lo que ellos consultan. Exactamente. ¿Viste Google? Básicamente, esa es la idea. Y estimo que un gobierno responsable tiene que asumirla. Bien. Una pregunta institucional que llega por las redes sociales es de Oxfam. La pregunta de Oxfam es la siguiente: ¿qué medidas tiene usted contempladas para contrarrestar las nominillas y las prácticas clientelares? Muy bien. Primero, las nominillas hay que eliminarlas. Todas. Un aplauso. Eso es una bandería. Yo estaba en Cotuí con 13 años cuando llegó Juan Bosch al gobierno, y recuerdo que metió en la Secretaría de Obras Públicas a una cantidad de cadetes para que pagaran. Señores, sobraron cheques en cantidades, porque obviamente duplicaban los cheques y hacían una serie de barbaridades. Y eso lo hacían en gran parte para estafar al pueblo. Ahora no solamente la nominilla, el barrilito, la cucharita y una cantidad de cosas. Cofrecito. Señor, yo fui presidente de la Cámara de Diputados e institucionalicé, porque creé las comisiones, para que en definitiva las comisiones jugaran un papel importante. Y dije claramente al hombre del maletín: tengo control de la Cámara de Diputados, el que venga a comprar un proyecto de ley se lo tumbo. Y para eso llamé al presidente de la Asociación de Industria, que era Papia Nari, y le dije: Papia, aquí en la Cámara no te preocupes, ocúpate del Senado, pero aquí en la Cámara no es necesario. Aquí tengo yo control total, y el que en definitiva meta dinero, le tumbo el proyecto. Lo tumbo. Y óigame, hicieron mucha vagabundería. Por ejemplo, en los temas de combustible, cuando agarraban como si fuera una lotería el tema de los combustibles, falsificaban parte y números y porcentajes en la ley. Entonces yo buscaba la ley original y la leía conjuntamente y resolvíamos el tema, aunque hubo muchos amagos de eso. La nominilla, si hay vocación política, no hay problema. Por ejemplo, yo observo ahora a los gobernantes que no quieren tocar el tema. ¿Por qué? Porque, señores, para lograr la reelección presidencial ahora
se pagó un peaje de más de 15 millones de pesos per cápita. Per cápita. Conozco a un diputado que recibió 15 millones, repartió 5 y se quedó con 10. Cuando los presidentes de los partidos llegaban, hacía tiempo que ya estaban comprometidos. Eso no lo paraba nadie. Pero esa lección también la aprendieron otros, porque no es nuevo. Cuando Hipólito quiso reelegirse, yo le advertí y yo me opuse, y conmigo el partido entero y compañeros muy dignos, y todo el país sabe que yo dije que no se podía votar por la reelección. Era preferible votar por el diablo y su familia y no por la reelección presidencial. Y lo vuelvo a decir, y no nos confundamos, Danilo puede estar bien intencionado y haber hecho una serie de cosas, pero detrás de las reelecciones está siempre el oro corruptor, siempre. Y la historia dominicana, y en eso Peña Gómez fue muy coherente, la historia dominicana está plagada de eso, desde Horacio Vázquez y antes de Horacio Vázquez. Y antes de Horacio Vázquez. Aquí hubo familias que se enriquecieron siendo prestamistas del Estado. Y ustedes recuerdan la célebre anécdota de Lili, cuando el compadre le llevó el cañoncito, un cañoncito para que lo pusiera en el escritorio. Y Lili le dijo, no, compadre, llévese eso. Pero compadre, yo le traje ese regalo. No, compadre, porque eso dispara. Pero ¿cómo te va a decir que eso va a disparar? Presidente, no, este es un regalo que yo le traigo. No pasó un mes cuando llegó el hombre del cañoncito a darle un sablazo a Lili, una solicitud. Y le dije, ¿usted recuerda que yo le dije que disparaba el cañoncito aquí? Dale, Jessica Gómez, por favor. Jessica. Licenciado Decán, si usted es elegido presidente de la República durante el proceso electoral 2016-2020, ¿no le afectaría impulsar la implementación de la no reelección presidencial en caso de ser un gobierno eficiente en nuestra sociedad? Óigame, le voy a contar algo inédito. Cuando yo viví en España haciendo el doctorado en filosofía y letras y en planificación económica y desarrollo, y también en español contemporáneo, fui a la casa, oye esto, Milka Gómez, Jessica Gómez, fui a la casa de Juan Domingo Perón, en compañía de Héctor Aristi, que era muy amigo. Nos sentamos en la terraza, Héctor Aristi, Juan Domingo Perón y yo. Duramos 3 horas. Y yo tuve oportunidad de hacerle muchas preguntas, porque para mí, yo tenía un criterio de Perón, de un intelectual, militar, etcétera, etcétera. Era un campechano con mucha sabiduría y que creía mucho en brujos. Entre ellos López Rega, era un asistente de él. Y Juan Domingo Perón produjo reformas muy importantes. Por ejemplo, en el área diplomática, es la persona que por primera vez designa representantes laborales en el exterior. Él. Y por supuesto, junto con Eva Perón, se ocupó mucho de los descamisados, como ustedes perfectamente recuerdan. Pero óigame lo que quería señalar y resaltar. Le pregunto,
presidente Perón, ¿qué le merece, qué opinión le merece a usted Salvador Allende? Y Perón dice, pobrecito, un buen hombre, pero creía en las instituciones. Y ese es un error. Yo creo en los hombres, no en las instituciones. Miren la mentalidad. Juan Bosch, cuando habló de religión, fue en la época que él quería irse del país, que en Boca Chica tiró un discurso muy religionista. Pero Juan Bosch, en el gobierno, cuando regresó al país, siempre dijo, siempre, que el partido tenía que seguir gobernando, pero que no la religión. Es decir, la institucionalidad que permite lo que hicieron los mexicanos, guardando la diferencia con la degeneración que hubo. Los mexicanos, con el tema sufragio efectivo, no religión, que es el tema por el que se fundó el Partido Revolucionario Dominicano. Sufragio efectivo, no religión, decía la tarjeta de fundación del PRD. Sin embargo, hoy ustedes ven que la casilla número 1, en lugar de estar un PRDista, porque fue el partido más votado, ahora aparece Danilo Medina. Y ustedes pueden observar cómo eso se ha regado en función, obviamente, de los partidos que se han identificado con el tema de la religión. La religión presidencial, mientras este país no fortalezca sus instituciones, será una fuente de corrupción eterna, y eso hay que enfrentarlo. Para mí no sería difícil haber llegado a un acuerdo con Danilo o con quien sea anteriormente, pero voy a traicionar yo los principios. Mi padre, que fue un constitucionalista, que firmó la Constitución del 63, la más progresista de todas, que reconocía a los hijos naturales, que reconocía una serie de cosas. No, entonces no debe ser tarea difícil